Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde el House. Antes que todo, queremos agradecer a todos nuestros amigos que se están conectando y que se conectaron al programa pasado. La verdad es que estamos muy contentos por las buenas vibras que nos han mandado, por todos los buenos comentarios que obtuvimos. Y precisamente eso es lo que nos motiva a estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Saludo a todos los que se están conectando, los que están incorporando, y sobre todo invitarlos a que no se olviden de escribirnos y de comentar todo lo relacionado al tema de la producción. Como ya habrán visto, hoy tocaremos dos temas súper importantes en la rama de la producción. Estos dos mundos que en algún momento se unen, como lo son la creatividad y el video. Pero para entender un poco el por qué iniciar con estos temas, déjenme platicarles. Sabemos que son muy amplios y no nos alcanzaría un programa para ver a detalle cada uno de ellos. Mas, sin embargo, si nos enfocamos en cómo se desarrolla un proyecto, debemos empezar por algún lado. Y bien, una vez que toda la información ya bajó por parte del cliente, que ya tenemos el brief, y que entonces sí ya llegó el momento de trabajar y poner a trabajar a los creativos. Si nos enfocamos un poco más de lleno al mundo de la producción con estos dos temas, la creatividad es un pensamiento original que hará que las cosas den un giro con el propósito de seguir un solo objetivo, el impacto en la audiencia. Es aquí donde los creativos se fuman el churro. ¿Cierto o no, tocayo? Es correcto, tocayito, es correcto. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hipotéticamente hablando. Es correcto. Pero también es donde empieza el trabajo de la parte de técnica, la parte de la producción, donde el productor aquí es donde empieza a hacer a desmenuzar todas las áreas, y es aquí donde yo quiero compartirles un tip. Cuando ustedes empiecen a realizar todas estas bajadas creativas que ya están desarrolladas, que ya tienen la idea, es momento de realizar un plano o hacer un dibujo de cómo quieren que funcione el diagrama, ¿no? El diagrama técnico. Yo los invito a que comiencen por el área del video. Es la que les dará un panorama de todas las áreas y las tareas a realizar. Y esta acoplará consecuentemente la escenografía, el audio, la iluminación, etcétera. Todos estos elementos que llevan a un mismo fin, causar el impacto que ya los creativos pusieron en una presentación. Y bueno, entonces, para comenzar con el primer tema, yo quisiera invitar a mi tocayito que nos ilustre con su mero mole, la creatividad. Tocayito, para empezar con este tema, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Un creativo se hace o se nace? Hola, tocayín, pues muchísimas gracias. Para mí todo el mundo es creativo. O sea, yo creo que la creatividad es algo que todas las personas tenemos, es algo que lo vamos perdiendo un poco, entre comillas, por todos los estímulos que vamos teniendo a lo largo de nuestro crecimiento, pero todo el mundo es creativo y ahorita voy a explicar un poco por qué. ¿Y por qué te puedes hacer? Yo creo que cualquier persona puede dominar una herramienta, puede dominar un programa, puede dominar una técnica de pintura, puede dominar toda la parte técnica y la parte de cómo utilizarlo. Eso se aprende, es meramente aprendizaje. Pero creo que la herramienta es tu brazo, ¿no? Pero todo lo que tengas tú dentro de tu mente y dentro de tu ser es lo que en verdad va a sacar a relucir y a cómo utilizar toda esa herramienta. Voy a tomar dos conceptos muy sencillos que literal lo voy a leer como lo dice el internet. ¿Qué es creatividad? La creatividad literal es la capacidad o facilidad, perdón, para inventar o crear. ¿Qué es crear? Crear es dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Para mí la creatividad, y yo no le tengo un significado estructurado, simplemente para mí, y como decía Gallardo en el programa anterior, yo creo que la creatividad es ir del punto A al punto C sin tener que pasar por el punto B. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes crear lo que quieras tomando los elementos o distintos elementos para así poder crear algo completamente nuevo. Imaginémonos que tenemos la cabeza de un león. Únicamente tomamos la cabeza de un león. La parte del cuerpo es de una cebra, ¿ok? Y la cola es de un avestruz.
¿qué acabamos de hacer? Acabamos de crear un animal. Este animal puede tener un nombre. Por ejemplo, vamos a tomar de león la ale, el le, vamos a tomar de la cebra la bra, entonces tenemos lebra trus, ¿no? Acabamos de crear un animal que se llama lebra trus. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la gente nos diga eso no existe? Yo puedo generarle toda una historia a partir de esa creación que realicé. Entonces, el lebratrus es el animal más extraño y grande de la sabana. Es el más rápido. Muy pocas veces se escucha su rugido, ya que no es un animal agresivo. Él caza siempre por las noches, ya que durante el día se dedica a estar alimentando a toda la manada y por las noches caza. Muy rara vez duerme más de 8 horas, por lo regular duerme de 2 a 3 horas. Entonces, acabamos de tomar elementos completamente distintos que habitan o que forman una nueva especie y le acabamos de crear una historia. Tú puedes tirar ideas, tú puedes tirar conceptos, tú puedes hablar de lo que quieras, pero si tu concepto o tus ideas no tienen una historia o un fundamento que lo esté justificando, va a ser muy difícil que puedas compartir ese conocimiento. Entonces, basándonos en el principio básico de qué es la creatividad, por eso digo ¿por qué digo que todos podemos ser creativos? O cómo podemos aprender a ser creativos, aunque para mí ese concepto es muy ambiguo. Yo tengo 2 hijos, bueno, 2 de 3 hijos, uno tiene 10 años, uno tiene 4 años que está justo... 4 años y uno 10 que mi hermana. Ajá. Y uno Carmina que tiene como 2. Y Carmina que está en la pancita. Entonces, de Edith, quien acaba de hablar es mi hijo de 4 años. ¿Por qué les digo que lo vean? De repente él... Aquí ni hay juegos. De repente él agarra sus carritos y está jugando a que un sillón que tengo de Animal Print es la selva. Y entonces tú lo empiezas a escuchar diciendo que su carrito, que es el policía, va a ir a rescatar un animal que está preso, pero entonces el animal corrió y de repente agarró un popote y ya tenía un tope, y de repente tenemos una cobija azul y para él es el mar, entonces juega que sus carritos están en el mar, o de repente dibuja una palomita, por ejemplo, él tenía en su cabeza que una palomita es una palomita y yo me refería a hacer palomitas de maíz. Entonces, la capacidad de crear de un niño es maravillosa. Yo digo siempre que la creatividad es un niño en sus terribles 3 años. Para los que tenemos hijos o los que tienen sobrinos o los que tienen gente cercanos a ellos, se dan cuenta que a los 3 años es cuando se quieren comer el mundo y cuando quieren empezar a descubrir y están en toda esta rebeldía como una pubertad chiquita, y es cuando más yo les he aprendido. Entonces yo lo que hago es sentarme a jugar con ellos, aprender de ellos y ver cómo transforman toda su realidad para crear cosas nuevas. Y al final del día, todo eso que van creando, les están haciendo una historia. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo que el sillón no es una selva, porque me está contando toda la historia de por qué el sillón es una selva. Entonces, ya que estipulamos qué es la creatividad, les quiero dejar un par de tips y de ejercicios sobre creatividad. Cuando yo les decía de ver cómo puedes alterar la realidad, por ejemplo, los invito a que tomen un pedazo de papel. Ah, es blanco, se pierde un poco, ahí está. Entonces, la idea del pedazo de papel es que ustedes con un pedazo de papel generen figuras. Cuando yo les dejo esto a algunos de mis clientes o algunos amigos o al equipo creativo, al principio hacen 2 o 3 figuras. Después de que pasa una semana de estarlos haciendo, han llegado a hacer hasta 20. Por ejemplo, yo el pedazo de papel lo puedo hacer un churrito, ¿no? Entonces, yo a este churrito le puedo dar muchísimas significados o muchísimas cosas. Por ejemplo, yo lo puedo tomar y puedo decir que es un microscopio. Yo puedo ver a través de él y puedo decir que es un telescopio o un catalejo. Lo puedo agarrar y puedo decir que es un cigarro. Yo lo puedo hacer bolitas y puedo decir que es un iceberg
o puede ser una pelota de béisbol, o puede ser una bomba. O sea, literal, la idea es tomar un pedazo de papel y crear todas las figuras o todo lo que ustedes se imaginen con un pedazo de papel. Otro ejercicio que les recomiendo mucho es cuando caminen, cuando salgan a la calle, rompan la rutina. Por ejemplo, si siempre estacionan en el carro en el mismo lugar o se bajan del transporte público en el mismo lugar y todos los días se van sobre la acera derecha, cambien de acera, váyanse sobre la acera izquierda, observen qué sucede del otro lado de donde habitualmente ustedes están caminando. O no solo eso, volteen a ver sobre la acera derecha y vean qué es lo que pasa en realidad cuando ustedes no están caminando sobre esto. Ustedes se van a preguntar, ¿y esto en qué me va a ayudar? No les va a ayudar a que de repente le puedan dar la vuelta a las cosas, sino van a tener nuevos estímulos y su mente va a empezar a trabajar diferente porque le están estimulando diferente. Entonces, ese es otro tip que yo les quiero sugerir. El otro tip es compren juegos o si no los quieren comprar, jueguen Pictionary, jueguen Dilo con Mímica, jueguen todos estos juegos que les permitan a ustedes representar diferentes cosas o hacer diferentes cosas de los cuales no están ustedes acostumbrados a hacer. Por ejemplo, si les toca ser un doctor, si les toca ser un abogado, si les toca hacer tal película, la idea y lo bonito de la creatividad y de ser un niño de 3 años en Los Terribles 3 es que se permitan jugar. Yo mi trabajo lo veo como un juego. Yo juego trabajando. Si yo no me divierto como enano cuando estoy trabajando, estoy haciendo malas cosas. Ahora, esto con base a algunos ejercicios muy rápidos de cómo empezar a jugar con diferentes estímulos de su mente. Quiero tocar un poquito lo que es el brief. ¿Por qué? Porque literal siempre les van a decir, básate en el brief. Entonces, cuando uno va al brief, por lo regular yo siempre intento que al brief vaya un diseñador, alguien de audiovisual, alguien de animación, el productor, obviamente los creativos, para que todos en conjunto escuchemos el brief. Ahora, muchos nos hemos topado en el medio y con muchos de nuestros clientes que siempre te piden, quiero algo diferente, algo divertido y algo innovador. Esas son las palabras que muchos de nuestros clientes nos van a estar diciendo. Entonces, eso es muy ambiguo, porque para mí diferente puede ser cualquier cosa, para mí innovador puede ser cualquier cosa. Entonces, yo les voy a sugerir que siempre que vayan a un brief o siempre que escuchen a un cliente, les responda 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y una sexta que puede ser ¿por qué? Entonces, por ejemplo, ¿quién lo está comunicando? ¿Quién lo está haciendo? ¿A quién les va a llegar este mensaje? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿Qué es el mensaje que voy a decir? ¿Cómo quieres que lo comunique? ¿Cuál es la forma en lo que lo voy a comunicar? Aquí no hay juegos. ¿Ahí no hay juegos? A ver, mi amor, te voy a poner este. Mi hijo de 4 años que me dice que ahí no hay juegos. Entonces... Ya no quiero ese. Ok, mi amor, dame 5 minutos y ahorita te pongo otro, ¿va? Entonces, home office, los niños no están yendo a la escuela. ¿Quién, qué, cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo queremos comunicar? ¿Por qué lo vamos a comunicar así? ¿Y dónde? Aquí olvidémonos si es en un salón, si es en un lugar externo. Aquí nos vamos a tratar de meter en nuestro target y en la mente de nuestro consumidor. Por ejemplo, un consumidor no se va a comportar igual si es diciembre, no se va a comportar igual si estamos haciendo un evento en verano, si de repente es invierno, si de repente es otoño, si están de vacaciones, si no están de vacaciones, si va a haber puente, si no va a haber puente. A pesar de que el consumidor tiene los mismos hábitos y por eso se targetea, todo su entorno puede cambiar dependiendo la temporalidad y de la fecha. Entonces, el brief tiene que responder quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Otro tip que les puedo dar dentro del brief
es que escuchen. Gallardo comentaba el programa pasado que a veces les sorprendía, y se lo agradezco muchísimo, cómo de repente estoy escuchando al cliente y ya estás boceteando algo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que estamos haciendo es escuchar al cliente. Tú lo único que tienes que hacer es guardar silencio, aprender a escuchar todo lo que te está diciendo el cliente, cómo te lo está bombardeando el cliente y empezar a desmenuzar cada uno de sus ideas. Pero tenemos que aprender a escuchar entre líneas o saber qué preguntar para poder desmenuzar esas líneas. Por ejemplo, me tocó una vez un cliente que decía, es que a mí me gusta el verde. Pues sí, a mí también me gusta el azul, pero eso no quiere decir que el verde vaya a responder tu mensaje o lo que quieres comunicar. Entonces, preguntándole un poquito era de, ¿y por qué te gusta el verde? Es que el verde me gusta el color. Bueno, ¿qué te hace sentir el verde? Y empieza, literal empieza. Es que fíjate que una vez me fui de vacaciones con mi familia, entonces fui a un lugar donde había muchos cactus y mucha naturaleza. Entonces todo era muy verde. Y cuando empecé yo a ver todos estos estímulos verdes, me di cuenta que esa sensación de paz que yo sentía en ese momento, en ese jardín o en esa parte de naturaleza que yo veía y de las texturas que yo veía, me transmitió paz, me transmitió tranquilidad. Entonces, el mensaje que yo quiero comunicar es un mensaje de tranquilidad y de paz. Y a mí el verde eso me da. Entonces, literal, con una simple pregunta, porque nunca, nunca, nunca hay que suponer. El peor enemigo de la creatividad es que supongamos, es que yo supongo que el cliente quería esto, es que yo supongo que dijo esto. Nunca, nunca hay que suponer. Entonces, lo que en realidad el cliente quería comunicar a través del color verde era tranquilidad, era paz, era un momento en familia, era que podía estar bien con la familia. Entonces, cuando desmenuzamos todo eso y le presentamos la propuesta creativa, hablábamos el mismo idioma que el cliente y literal transmitíamos el mensaje que el cliente quería transmitir. Entonces, otro tip es no suponer y escuchar al cliente. Siempre tratar de desmenuzar entre líneas. Entonces, ya que tienes tú el brief, ahora sí, lo que vamos a generar es el peloteo. Cuando llegamos al peloteo o al brainstorming o a la lluvia de ideas o a este disparo de ideas que tenemos entre el equipo, a lo que nos referimos es lo siguiente. Tú estudias el brief, ya que estudiaste el brief, estudias a tu cliente. Tú no puedes vender computadoras si no sabes cómo es la computadora del cliente que estás vendiendo. Tú no puedes vender refrescos si tú no conoces perfecto cómo es el refresco que vas a vender. Tú no puedes vender donas si no conoces cómo se hacen las donas. Es imposible. Entonces, ya que tienes ese brief que respondió, y perdón por ser tan reiterativo, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ya que tienes eso resuelto y ya que estudiaste a tu cliente, ya puedes tirar las ideas. Entonces, ahora sí ya puedes empezar a, como dice Javi, fumarte tu churro y empezar a tirar ideas, a tirar ideas y a tirar ideas, siempre y cuando tengan una historia, como lo que pasó con el animal que acabamos de crear, o como cuando mi hijo piensa que un sillón de Animal Print es todo un ecosistema donde puede jugar. Ya que sustentaste con una historia esas ideas y esos conceptos, puedes ver si funcionan o no. Que aquí es lo que yo le llamo el ego del creativo, porque a nadie nos gusta escuchar que tu idea no funciona. Pero cuando descubres que solo matando la idea o matando el concepto puedes hacer cosas mucho mejores, lo empiezas a disfrutar. Otro ejercicio para cerrar este punto que yo les quiero dar sobre creatividad es escribir. Escriban todo lo que piensan, pero escríbanlo como lo hablan. No quieran escribirlo de una manera como Gabriel García Márquez, porque ¿qué creen? No somos Gabriel García Márquez. Entonces, escriban como hablan
y escriban todo lo que sienten e inventen una historia. Si van en el transporte público, si estamos en el carro, en el tráfico, vean un elemento, clávense con ese elemento y empiecen a escribir una historia. ¿Por qué la chava se ve feliz? ¿Por qué el señor se ve enojado? ¿Por qué esta persona va deprisa? Porque a lo mejor esta persona se le hizo tarde al trabajo porque se le descompuso su carro. Entonces, al momento que se le descompuso su carro, se dio cuenta que no podía encontrar las piezas que le hacían falta y así empiezan a escribir historias de todo lo que les está sucediendo. Entonces, a la hora de que vendan una idea o de que vendan un concepto, van a contar una historia y el cliente va a escuchar ese mensaje con una historia, sin salirnos de lo que el brief nos guía. El brief es nuestra Biblia y sin salirnos del mensaje que queremos comunicar y sin salirnos de ser los expertos de lo que hace nuestro cliente. Son los tips que les quiero compartir. Quería platicarles un poquito para mí qué era la creatividad y cómo yo la llevo día a día en mi trabajo y sobre todo que platicáramos un poquito de qué es el brief para que desmenucemos más y que cuando el cliente nos pida algo sepamos por dónde dirigir la información para poder nosotros generar una propuesta creativa, innovadora y nueva. Muchísimas gracias, chicos. Perfecto, tocayo. No, pues muchísimas gracias. Qué buena explicación. Creo que este tema da para más, pero todo ahora sí que todo a su tiempo irán llegando, como dicen tocayo, desmenuzadamente todos y cada uno de ellos. Para todos los que están conectados, escríbanos, comenten qué es para ustedes la creatividad y díganos qué experiencias han tenido en sus eventos, llevando de la mano esta parte, así como lo comentó Tachitas. Y bien, para continuar con esta parte del programa, con el tema de la creatividad, yo quisiera invitar a Fon a que nos comente cómo ha impactado a ti, amigo Fon, la creatividad para desarrollar la propuesta para un evento. Gracias, amigo Javi. Pues mira, se ha impactado de una manera muy importante. La verdad voy a retomar algunos elementos, algunas cosas que mencionó Tachitas, porque creo que lo principal es estar dispuesto al cambio, estar dispuesto a dejar la manera de cómo has venido haciendo las cosas. Un punto importante para que todo esto pueda fluir, creo que es ese, el estar dispuesto a aceptar otras ideas, otras maneras de hacer las cosas, el reconocer que pues, tú no tienes las respuestas a todo y que hay más de una manera de hacer las cosas, ¿no? Escuchar a tu staff, escuchar a la gente, y de ahí paso a algo que mencionó Tachitas, que creo que para mí es muy importante: entender la idea de lo que vas a hacer, entender la idea de tu cliente, el concepto, involucrarte no solamente en el voy a hacer un evento, sino en qué hay detrás de, ¿no? O sea, qué hay, qué significa ese evento para el cliente. A lo mejor ha puesto todo su empeño, su dinero, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, tratar de entender todo lo que hay detrás para poder venir con nuevas ideas, para poder proponer algo de acuerdo a lo que el cliente está esperando. Pero regreso a lo que mencioné al principio, creo que lo principal es estar dispuesto a cambiar. Y eso, pues sí, me ha funcionado bastante, el estar abierto a nuevas ideas, el escuchar nuevas propuestas, el aventarte a hacer cosas nuevas, cosas que a lo mejor en el momento parecen un poco locas, que a lo mejor la gente dice, no va a funcionar, no lo presentes, no lo hagas. Y resulta que la idea que menos parece ser la correcta, al final es la que le agrada al cliente y es la que tiene un impacto tremendo en la audiencia, ¿no? Entonces creo que yo lo resumiría en escuchar y en aventarte a hacer las cosas. Perfecto, excelente, Fon, muchas gracias. Y bueno, aquí ha llegado el momento de despertar a Gallardo, perdón, pero quisiera hacerte una pregunta igual referente al tema de la creatividad. Las que quieras. Perfecto. Hoy en día el tema de la creatividad sabemos que ha empujado mucho o ha crecido mucho en la parte de la producción, no solo en eventos corporativos, sino
ha venido con un historial en el teatro, en conciertos, pero ¿cómo ha sido para ti el sumar esa parte? Porque bien sabemos que anteriormente eras operador de video y hoy en día, siendo productor, pues tienes que tener el amplio panorama de todo y cachar desde el brief hasta que cargas el camión, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti sumar esta parte en todo este tiempo? Creo que para mí ha sido como descubrir un mundo diferente, un mundo nuevo, ya que cuando vienes de ser como 100% técnico, la misma formación y el día a día te va haciendo que seas de una forma lineal, que no seas tan flexible, que no haya mucha flexibilidad. Entonces, cuando estás más inmerso en la producción, sí o sí tienes que cambiarte el chip de que las cosas siempre tienen que, no tienen que ser siempre de la misma forma. Y no solo en el tema de la producción, sino también en tu día a día, en la vida, ¿no? Para mí la creatividad fue un poquito más fácil de lo que pensé, pues podemos ser creativos en el momento que estamos diseñando o proponiendo hacer algo diferente. Eh, lo que les decía, algo de atrevernos a, no siempre las cosas tienen que ser así porque siempre han sido así. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a que entramos a un salón y hay una pantalla o algo, escenografía acomodado de una manera que ahorita a la mano tengo un plumón, que siempre encontramos si el plumón está arriba, ¿por qué no un día proponer que el plumón esté colocado de manera al revés, ¿no? Que esté hacia abajo? Yo creo que de esta forma ya estamos haciendo creativos, estamos siendo, aunque no parezca, haciendo las cosas de manera diferente. Y también al ser las cosas diferentes y cambiarles de posición, podemos estar cambiando el mensaje que queremos dar o cambiando el ambiente que queremos ofrecer. Entonces, cambiarte el chip es de que siempre las cosas pueden ser diferentes y sobre todo atreverte, conjugo con todos ustedes. Yo creo que es algo de lo que tienes que hacer en la parte de producción cuando vienes de la parte técnica. Más flexibilidad y atreverte a hacer las cosas diferentes, porque evidentemente técnicamente hay cosas que siempre se tienen que hacer así porque pues así es su naturaleza, pero ya cuando estás más inmerso en la parte de producción, algunas cosas tienes que hacer más flexibles para solucionar cierto tipo de problema. Gracias, Gallardo. Excelente. Y sobre todo saber que al final de cuentas no hay una medición o algo que nos dé cuánta creatividad estamos poniendo en el evento. Al contrario, yo creo que esos pequeños cambios, esas pequeñas improvisaciones que en algún momento suceden, son los que nos van a dar esa chispa, igual algo que haga el cambio en el evento y que al final de cuentas sea el detonador que haga que explote la confianza con el cliente, ¿no? Y con la audiencia principalmente. Amigos que están conectados, los saludamos, muchas gracias por mantenerse con nosotros. Para ustedes, escríbanos qué es la creatividad, pongan en práctica todos estos tips que les acaba de dar Tachitas. Incluso ustedes, si nos pueden recomendar tips también, son muy bien recibidos. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, y mira, reforzar un poco lo dijo Tachitas, que creo que para mí es algo importante, la parte de mantener esa mentalidad de niño. El imaginar, el jugar, el descubrir, el tener esa actitud de sorprender, la capacidad de sorprenderte, eso te ayuda bastante a las ideas, a que todo fluya de mejor manera. Y creo que con este tema de la creatividad en la producción, todas las áreas van de la mano, pero hay un área que creo que va muy, muy pegada y para mí es el área de video. Creo que caminan de forma paralela una con otra. Y bueno, pues creo que no hay mejor persona entre nosotros cuatro para hablar del tema de video que Gallardo. Sabemos que parte de tu trayectoria ha sido en el área de video. Entonces, amigo, ¿por qué no nos platicas un poco y a ver si pudieras englobar, te lo voy a poner un poco difícil, si pudieras englobar en 2 palabras para ti, ¿qué es el video? Híjole. Hablar de video es algo muy extenso, abarca muchas cosas la parte de video, pero si lo pudiera englobar en 2 palabras, yo creo que sin duda alguna sería en resolución y aspecto. Son 2 conceptos básicos que en todos los pilares del video
los escuchas y son como de donde parte todo y cosas que tienes que cuidar mucho. Yo creo que para empezar a hablar del video, recordemos qué es la parte del video o cómo es el concepto o la parte etimológica de lo que es el video. Entonces, el video es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos, digitales o análogos de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Este es el concepto básico de lo que es video. Entonces, vamos a ver, por lo tanto, yo dividiría todo lo que es el video en 4 pilares principales, tal como lo dice el concepto básico, que sería grabación y almacenamiento, que lo estaría aunando a lo que es todo el tema relacionado con circuito cerrado o iMac, todo lo que es cámaras, la parte de lo que es procesamiento o videoarte, como se lo conoce también, que es todo el tema relacionado con la edición y creación de contenidos. Ya estamos hablando de 2D, 3D, motion graphic, etcétera. Entonces, todo el trabajo de edición que se hace para tener contenido, eso es lo que es el procesamiento o la videoarte. Luego también tenemos en la parte de transmisión todo el tema relacionado con fierros, con hardware, que son proyectores, pantalla de plasma, pantalla de LED, switches, reproductores multimedia, software para mapping, etcétera. Son todo el hardware que nos ayuda a que nuestro video se reproduzca o llegue a su finalidad. Hoy quisiera iniciar por algo básico y profundizar en este tema. Son 3 conceptos básicos que lo vamos a encontrar en cualquiera de los pilares que comento. Y tal vez en su día a día ustedes lo escuchen mucho o se les haga familiar estos conceptos, pero no sabemos a qué se refieren o de qué estamos hablando. Y los 3 conceptos que quiero hoy platicar y tocar para englobar los pilares del video es lo que es pixel, resolución y relación de aspecto. Son los 3 conceptos básicos que vamos a explicar ahorita para que los entendamos. Los entendamos mejor las personas que ya estamos dentro del audiovisual y los amigos que nos ven, que no están tan inmersos en parte del equipo, sino se dedican a otro giro, porque tiene que ver con el show business, también para que lo entiendan de qué es de lo que estamos hablando ya cuando entramos a temas técnicos. Entonces me gustaría empezar por lo que es el pixel. ¿Qué es el pixel? El pixel es la parte más pequeña de lo que es el video y es la unidad de medida, valga la redundancia, como se mide el video. ¿Cómo les podría yo explicar o cómo podrían ustedes visualizar cómo es un píxel de mejor manera? Si todos en nuestras casas tuviéramos la oportunidad de poner con mucho cuidado, una gotita de agua en nuestra pantalla, o si alguien todavía tiene la fortuna de contar con una televisión de cinescopio, pudieran poner una gota de agua en su pantalla, que esto va a fungir como una lupa. Vamos a poder observar que vamos a ver cuadritos de colores y 3 colores básicamente, que son rojo, azul y verde, que son 3 colores que combinándolos nos hacen toda la diferencia de, ¿cómo se llama? Toda la gama de colores que podemos ver. Entonces, cada cuadrito que se compone de 3 colores es un píxel. Eso es lo que hace que nuestra imagen se componga. Entonces, cada píxel emite una señal totalmente diferente, independientemente de qué pantalla estemos hablando, ya sea de LED, de plasma, de lo que estemos hablando, de proyector inclusive. Cada uno de su píxel, cada cuadrito, tiene diferente información, está transmitiendo diferente información, aunque nosotros veamos que es el mismo color, pero cada píxel tiene una información diferente y cada píxel tiene 3 colores diferentes. Eso es lo que representa el video, en el video el píxel, y que nosotros a menudo muy sabemos que, es que cuántos píxeles o de qué pixelaje es. Eso es a lo que se refiere el píxel, que es la unidad de medida de cómo contabilizamos el video, y es la parte más pequeña del video. Luego también, ya una vez conociendo qué es el píxel, vamos a poder relacionarlo y saber qué es la resolución. La resolución es el total de píxeles
que tiene una o imagen o video. En resolución tenemos resoluciones análogas y digitales. ¿Cómo podemos diferenciar una resolución análoga o una resolución digital? Bueno, las resoluciones análogas se transmiten por medio de cableado de cobre y son impulsos electrónicos. Entonces, si nosotros pudiéramos ver una onda, podríamos ver que crea curvas que no son perfectas, ¿no? Porque al ser impulsos electrónicos depende de muchas cosas, que puede que llegue a donde tenga que llegar o no. Entonces, esto nos crea esta onda de curva así. Y a diferencia de la señal digital, que es un lenguaje binario de ceros y unos, pues obviamente aquí no hay de a medias, ¿no? Es pasa o no pasa la señal digital. Y si lo pudiéramos ver en onda, pues veríamos que son líneas rectas. ¿Por qué? Porque al ser un lenguaje binario de ceros o unos, ahora sí que no hay de que me pase un poquito menos, nos llega al punto exacto y de ahí se baja donde tiene que ir o continúa la línea, y esto nos crea que sean líneas perfectas en la onda. Eso es lo que es la señal digital y análoga. Análogo son impulsos electrónicos y digital son lenguajes binarios de ceros y unos. También en la parte de resolución hemos escuchado que es de 1080 píxeles, 720, lo que ustedes gusten, y tiene al final una letra que podemos encontrar que es una P o una I. ¿Qué significa la P o la I? Bueno, la resolución nos indica que es progresiva o intercalada. ¿Qué quiere decir que sea progresivo o intercalada? Quiere decir que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el video como si fueran persianas de las que tenemos en nuestra casa, pudiéramos ver que se divide por líneas impares y por líneas pares. Entonces, cuando estamos, a la hora que cambia la información, obviamente esto es muy rápido que no lo alcanzamos a percibir en el ojo humano, pero los campos de líneas impares, cuando estamos hablando de intercalado, es decir, la 1, la 3, la 5, la 7, y así hasta que lleguemos al total de píxeles, dependiendo cuántos píxeles tengamos a la altura, a la vertical. Entonces, si podemos ver una persiana, pues obviamente primero van a cambiar las líneas impares y al finalizar cambian las líneas pares. Que esto es lo que nos provoca cuando estamos transmitiendo una resolución intercalada o I. Esto nos va a provocar que cuando tengamos una imagen de acción o de alta velocidad, hemos llegado a ver que nuestro video se desgarra, se hace así como si se abrieran unas persianas, que es el mejor ejemplo que siempre doy porque es como se puede observar. Entonces, cuando se desgarra, es precisamente por eso, porque nuestra imagen o nuestra escena es tan rápida que obviamente que el tiempo de refresqueo en lo que se cambian los campos impares, las líneas impares, pues no le da tiempo. Entonces, cuando es tan rápida la imagen que cuando está cambiando el impar, como todavía no cambian los pares, se queda con la información de la escena anterior, entonces por eso es que se ve ese desgarre y luego ya se pone adecuado. Cuando baja la velocidad de la escena, pues obviamente como no es tan rápido, pareciera que no pasa nada. Sin en cambio, si transmitimos en una resolución P, que estamos hablando de progresivo, quiere decir que tanto las líneas impares como las pares cambian a la misma tasa de transferencia que estamos trabajando. Es decir, que cambian al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos una imagen de alto movimiento o muy rápida de acción, pues no se nos va a desgarrar porque todas las persianas se están volteando todas al mismo tiempo. Esto es lo que provoca que tengamos una resolución intercalada o progresiva. También tenemos, bueno, les había comentado que vamos a hablar acerca de lo que es el aspecto. ¿Qué es el aspecto o la relación de aspecto? Bueno, pues precisamente es la relación que tiene nuestro video o nuestra imagen de su base con su altura, que a la base en video le llamamos a la horizontal y a la altura le llamamos vertical. Entonces, hemos escuchado también muy a menudo que es que tiene un aspecto 16:9 o tiene un aspecto 4:3 o tiene un aspecto 16:9. Bueno, pues es precisamente esto lo que nos lleva a ver qué aspecto tienen. Si nosotros hablamos de un aspecto 4:3, estamos hablando de casi un cuadrado. Ajá, no es un cuadrado perfecto, pero es casi un cuadrado porque tiene una parte más larga que otra.
¿Y qué es lo que nos dice? Que tiene una parte más larga que otra. Precisamente eso, cuando nos dicen 4-3, siempre el primer número es la base y el segundo número es la altura. Entonces quiere decir que de base tiene 4 partes iguales por 3 partes iguales de altura. Es decir, si lo pudiéramos dividir nuestra imagen en cuadrantes, tendríamos que tienes 4 píxeles de base por 3 de altura, entonces tendríamos en total 12 píxeles de esa imagen. Si tenemos una imagen que es de 3 por 3 píxeles, un aspecto 1:1, que quiere decir que tiene la misma cantidad de base por la misma altura, entonces tiene 9 píxeles. Esa es la diferencia o el aspecto, al igual que el aspecto 16:9, que son como los 3 más conocidos, el 4:3 que ya casi no se usa, el 16:9 y el 16:10, que quiere decir que el 16:9 pues tiene 16 partes iguales por 9 de altura, y el 16:10 tiene 16 partes de base por 10 de altura. Obviamente el 16:10 pues es un poquito más ancho que el 16:9. Eso es lo que nos dice que es un aspecto. Entonces, por lo tanto, píxel no es lo mismo que aspecto, ni aspecto es lo mismo que resolución. Son 3 cosas muy diferentes, pero son 3 cosas que van de la mano. Entonces, una te lleva a otra, el píxel a la resolución y la resolución al aspecto. Por ejemplo, la resolución quiere decir que podemos tener diferentes resoluciones, pero con el mismo aspecto. Esto quiere decir que la diferencia entre resolución y aspecto es que la resolución tiene más o menos píxeles y el aspecto es más o menor campo de visión. ¿Qué es el campo de visión? Si nosotros pudiéramos jugar con nuestra mano, y como lo hacemos normalmente, es ver hacia nuestra vista. Entonces formamos un aspecto 4:3 que es casi cuadrado. Entonces podríamos ver, sin la necesidad de ver allá más de nuestros dedos, pudiéramos ver que nuestro campo de visión es muy pequeño. Pero si lo cambiamos a un aspecto 16:10 que es más alargadito, o 16:9, entonces nuestro campo de visión a lo horizontal es mayor. No quiere decir que estamos alargando, deformando la imagen, ¿no? Cuando nosotros cuidamos nuestro aspecto es precisamente para eso, para que los círculos sean círculos perfectos y no sean como huevos o ondas, que esto sobre todo lo vemos en logos. Sabemos que los departamentos de marketing de las empresas son muy específicos con su marca para que den lo que quieran impactar. Entonces, si empezamos a deformar imagen, no cuidamos nuestro aspecto, pues vamos a empezar a deformar logos o vamos a empezar a ver personas más altas y delgadas o al revés, achaparradas. Entonces, esto es lo que provoca eso, el aspecto. Entonces, nada más como haciendo un resumen en esta parte, eso es lo que es el píxel, es la parte más pequeña. El conteo de todos los píxeles te hace una resolución y la forma de la resolución te hace un aspecto. Entonces, otra forma de ver lo del aspecto que les decía es si dividimos, por ejemplo, 16 entre 9, si tienen la oportunidad de tener una calculadora con celular, vamos a ver que nos sale 1.7, ¿no? Entonces quiere decir que todas nuestras imágenes que dividamos la base entre la altura y nos dé 1.7 van a tener un aspecto 16:9. Esa es como la manera de comprobar en qué aspecto estamos. Y si lo dividimos y nos sale 1.33, quiere decir que estamos en un aspecto 4:3. Es decir, como te sale 1.7, quiere decir que la base cabe, o más bien la altura, cabe 1.7 veces en la base. Eso es como la traducción de lo que quiere decir el aspecto. Otra cosa que les quería decir, aparte del video, y para que nos quede muy claro y como ir con esta parte de la profesionalización, hay veces que hemos escuchado el CCTV y hay, pues sobre todo en producciones gringas, que hemos escuchado el iMac, que son cosas similares, pero son cosas muy diferentes. Llamar al circuito cerrado así como CCTV está creado solamente para la industria de seguridad. ¿Por qué? Porque se supone que es un circuito cerrado, nadie más tiene acceso a eso, solamente las personas que están vigilando de ese circuito, ¿no? Que son en este caso ahora los famosos C4, C5 y todas esas partes. Eso es un circuito cerrado que no tiene difusión pública, por así decir. Y cuando hablamos de iMac, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de Image,
magnification, que es lo de hacer grande o transmitir grande una imagen a una persona. Entonces, si hablamos de la industria audiovisual, lo correcto es hablar de iMac, y si estamos hablando de la industria de seguridad, lo correcto es decir CCTV. Que bueno, aquí en México es muy normal decir que referirnos al circuito cerrado como CCTV, pero ya si estamos dentro de una producción gringa, nos vamos a encontrar con que estamos hablando de iMac y que son cosas muy diferentes. Ahora quisiera pasar a la parte de unir la parte de video con la creatividad. Ahora con los nuevos softwares de mapeo o de muchos de este tipo de software podemos hacer grandes cosas y dejar lanzar nuestra creatividad, acomodar las pantallas como nosotros querramos. Ya no nada más es de poner nuestro back central, cortinaje, 2 pantallas laterales y vámonos. O en los conciertos de poner nuestra pantalla atrás y pasar el circuito, sobre todo en conciertos pasa mucho, que no cuidamos esa parte del aspecto y de la resolución, que nos podemos acomodar pantallas y pegamos el circuito cerrado, entonces ya no cuidamos la cara del artista que se vea bien, sino se ve partida en otra, que artísticamente se ve bien, pero cuando sucede que no estamos cuidando el aspecto, que metemos un aspecto 16:9 en un 4:3, pues ya estamos deformando. Entonces tú lo estás viendo en vivo y lo ves en la pantalla y lo ves raro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es deformando tu aspecto. Entonces ahí lo que podemos hacer es o ampliar y solamente quedarnos con el campo de visión de un 4:3 o 16:9, que nosotros, a lo mejor ustedes muchos han visto en reproducciones de pantalla, que vemos barras ya sea arriba o abajo o a los laterales negras y solamente la imagen. Esto quiere decir porque estamos metiendo un aspecto en otro tipo de aspecto. Si metemos en un 16:9 un 4:3, pues vamos a ver que las barras las vamos a tener arriba y abajo. Pero si lo metemos al revés, pues las barras van a cambiar de posición. Aquí les quería poner un ejemplo muy fácil de la creatividad. ¿Cómo podemos hacer? Es cuidando nuestra resolución en aspecto. Por ejemplo, si queremos tener una sección de pantallas, no sé, unos pendones, 4 pendones así seguidos, pero que al mismo tiempo queremos que sea una imagen en todos los pendones y luego cada pendón lleve una información distinta. Aquí lo que tenemos que hacer es un tipo de mapeo, como se le llama, que en dado momento contabilizar nuestro aspecto y nuestros píxeles de cada pendón, y a la hora que lo unimos, pues nos va a hacer una sola imagen y sacar el conteo de píxeles ese aspecto de una imagen independiente. ¿Para qué? Para lograr que aquí pongamos una frase, en este pendón otra y así, ¿no? Que a final de cuentas tienen todas que ver, pero es información diferente, inclusive de cada color o cosas diferentes. Y si al mismo tiempo queremos crear una imagen que conviva en las 4 pantallas, como un ejemplo que pongo es, por ejemplo, que querramos que cruce un avión de lado a lado, si no cuidamos nuestro aspecto y nuestra resolución, ¿qué va a pasar? Que ese avión no va a tomar ese efecto que nosotros queramos, que cuando pase por un pendón se va a hacer más chico o más grande o se va a reventar o inclusive no se va a ver o se va a ver muy pixeleado, porque cada pendón lo estamos trabajando de una resolución y un aspecto diferente. Entonces lo que tenemos que cuidar es que esta resolución, este aspecto siempre sea el mismo, para que nuestro efecto del avión, cuando va a iniciar ya sea de derecha a izquierda, pase por todos los pendones y se vea como una sola imagen, y esto lo vamos a lograr con un programa de mapeo y trabajando una buena resolución y un buen aspecto. Y si le agregamos un buen diseño de audio en un audio 5.1, 5.2, el que se les ocurre, que más adelante va a haber un programa de audio también especializado, y le agregamos un buen diseño de iluminación, pues vamos a crear una atmósfera perfecta y vamos a llevar en un espacio que tengamos que no tenga nada que ver con un estadio de Estados Unidos, en donde es muy común que a la hora que están cantando el himno pase el avión, y queremos recrear eso, inclusive poniendo, no sé, se me ocurre ahorita, plafón de LEDs o plafón de proyección, pues podemos recrear esa parte de que el avión pase cuando está el himno de Estados Unidos y logremos esa atmósfera si lo combinamos con un buen audio y con un buen diseño de iluminación. Eso es lo que yo les podría compartir ahorita en cuanto a mi experiencia de video, uniéndolo a la parte creativa. Wow, amigo, la verdad, fueron más de 2 palabras, pero creo que vale la pena. La verdad fue un contenido muy bueno, muy interesante, y tocas
conceptos fundamentales, ¿no? Que son necesarios que tengamos conocimiento de ellos para a la hora de que estemos en la parte técnica operativa o cuando estás en la parte de producción o en la parte de proponiendo un evento, haciendo algo así. Son cosas que tienes que tener presente, ¿no? Para evitar después muchos problemas que suceden precisamente por no cuidar una relación de aspecto, por no cuidar el pixelaje, etcétera. Y bueno, de estos dos temas de creatividad y video, Medina, me gustaría que nos contaras una anécdota de tus producciones, una anécdota en la que hayas tenido la parte de creatividad, la parte de video. A ver si nos puedes platicar algo. Ok, híjole, eso no estaba en el guión, pero bueno. Mira, yo creo que igual una de las experiencias, como lo mencionó Sánchez en su plática, pues el cliente siempre te va a pedir algo diferente, algo nuevo, algo innovador, donde obviamente nunca se haya visto, ¿no? Y nuestra responsabilidad como en la parte técnica, pues obviamente es pelotear con la parte creativa, con la parte de los diseñadores, todas esas bajadas que ellos tienen, cómo la plasmas a la realidad, ¿no? Ellos generalmente se vuelan muchas veces en cómo suceden las cosas, ¿no? Aquí entra mucho el trabajo del productor porque tiene que aterrizar toda esa parte técnica, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, como yo les comenté al principio, en lo personal a mí me gusta arrancar esos diseños en la parte del video. Cuando tú empiezas a desarrollar el plano, empiezas a trabajar con los proyectores o con las pantallas de LED. Aquí existe un punto que al final de cuentas creo que es un punto muy importante y creo que no lo habíamos tocado en todo este tiempo, que al final de cuentas puede ser una limitante, ¿no? Porque nosotros quisiéramos tener los mejores proyectores, las mejores pantallas, el mejor software, pero entra el tema del presupuesto. Y en esta experiencia, anécdota que quiero platicarles, iba muy ad hoc, esta parte iba muy marcada porque ya teníamos un presupuesto muy marcado. O sea, realmente no había para dónde ir. Sí o sí teníamos que lograr esa idea, ese impacto. Y al final de cuentas creo que el resultado se logró, ¿no? Nosotros empezamos a hacer esta bajada técnica en base al video. Fue un diseño de 7 pantallas de LED, fue un diseño de pura pantalla de LED, aproximadamente 60 metros de diseño, con 7 señales Full HD, retomando un poco lo que nos comentó Gallardo, 7 señales Full HD, estamos hablando de más de 12,000 píxeles a la horizontal. Entonces, era el reto acoplar el tema de los equipos, acoplar el tema de la secuencia. Obviamente aquí ya entran otros factores como el performance, la iluminación, pero como bien lo mencionó Gallardo, vas acoplando todo a raíz del principio, ¿no? En este caso, el video. La parte creativa que nosotros diseñamos en el tema del impacto visual, con todos los contenidos y con todas las animaciones que se generaron, hicieron que prácticamente ese evento fuera muy gratificante para nosotros y pues obviamente para el cliente, ¿no? Porque imagínate si ver un contenido en Full HD en una pantalla de 50 pulgadas en tu casa o verla en tu computadora cuando estás mostrando los contenidos, ya es impactante. Ahora imagínate verla en un diseño de 60 metros. Al final de cuentas creo que logras ese factor wow y que cobra vida, ¿no? Esa experiencia y que el espectador se va pues realmente sorprendido por todo lo que sucedió, ¿no? Y para uno realmente queda muy, marcado y obviamente, es satisfactorio esa parte. Pues eso es una experiencia, una anécdota muy rápida. Realmente se puede acoplar esa parte de la creatividad con el video y obviamente lograr resultados súper espectaculares, ¿no? Wow, amigo, qué buena anécdota. La verdad, pues creo que suena que estuvo muy bien ese evento. Y mira, antes de continuar, gracias por esa anécdota. Quiero leer un par de saludos que tenemos aquí, para que vean que sí estamos al pendiente de sus saludos. Mira, aquí nos escribe Karina Barrientos, que dice saludos a los 4, me encanta escucharlos. Gracias, Karina.
También tenemos a mira, Oscar Díaz, dice saludos para los 4 y felicitaciones. Saludos, Oscar, abrazo de vuelta. Amigo, no sé si quieras leer unas preguntas, unos comentarios también. Pues sí, tenemos saludos de toda la gente que está conectado. Manuel Presa, Fernando Olvera, Aarón Romero, Diego Vilán. Bueno, pues prácticamente a todos los que nos están compartiendo y están escribiendo, pues muchas gracias, no dejen de escribirnos. Pues me gustaría preguntarle a Sánchez esta parte también. Ajá. De cómo ha sido para ti el tema del video, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, la verdad es que cuando yo entré a esto, como les decía desde el programa pasado, nunca había estado tan, o sea, metido como tal en esto, y cuando descubres esta herramienta como yo les comentaba al principio, cuando descubres la herramienta de cómo expresar tu mensaje y cuando te empiezas a meter en todas las posibilidades que esta herramienta te puede dar, se vuelve maravilloso. O sea, desde cuando he trabajado con ustedes, desde la forma de no, tocayo, es que, ¿por qué no metemos así las pantallas? O no, tachitas, ¿por qué no mejor lo haces con LED y juegas con estas figuras porque creemos que con esto tu mensaje se va a poder comunicar mucho mejor? O fíjate que yo te recomiendo que el contenido se haga así por esto, esto y esto, justo como decía Gallardo, ¿no? Entonces tú puedes tener un elemento que vaya del punto A al punto C sin ningún problema y se va a ver bien, etcétera. Entonces yo creo que eso en lo personal me abrió una posibilidad de experimentar con la parte de contenidos y sobre todo de no detenernos a un solo canvas, de no detenernos a una figura, por así decirlo. Específicamente de no detenernos a un rectángulo, de no detenernos a un cuadrado, sino poder jugar y generar contenidos de diferentes maneras, con diferentes templates, con diferentes canvas, para poder hacerlo innovador y que en realidad impacte al espectador, ¿no? Entonces, honestamente, a mí la herramienta del video es algo que me encanta experimentar y pelotear con ustedes y ver la forma diferente de cómo transmitir ese mensaje por medio de una pantalla y por medio de cómo generar diferentes formas dentro de las pantallas para poder comunicar. Perfecto, tocayo, pues muchas gracias. Quiero aprovechar para hacer una pregunta que nos ha hecho la audiencia. Un saludo a Víctor Romero. Históricamente, digo, para cualquiera de los dos, para Gallardo o para Sánchez, históricamente las dos áreas, operaciones y creatividad, tienen diferencias, desde la concepción de los proyectos hasta la ejecución. ¿Qué opinan? Cariño, primero, por favor. Muchísimas gracias, cariño. Fíjate que eso es algo que, híjole, que lo he escuchado mucho, pero que yo con ellos no me he topado. O sea, siempre cuando estamos peloteando, más que diferencias, porque sí hemos llegado a tener conversaciones sobre cómo solucionar las cosas, ha sido muy enriquecedor ver cómo las dos áreas hemos tenido la oportunidad de escucharnos, de encontrar una solución hacia algún detalle creativo, por ponerle un nombre, o sea, es que yo quiero que baje el speaker del techo por medio de una grúa, ¿no? Cosas así. Entonces, que el productor tenga esa apertura de decir, mira, por motivos de seguridad, de producción de sitio, no podemos hacer esto, pero creo que tu idea se puede solucionar llevándola de esta forma y vas a comunicar o vas a impactar igual como lo tienes en la cabeza, es algo que a mí me llena mucho. Y no, yo en lo personal, desde que trabajo con ellos, desde que formamos el equipo y que trabajo desde hace 5 años, muy de la mano, no he tenido esa diferencia. O sea, yo me he topado con productores que no me han dicho que no, si no me han dicho lo puedes solucionar así.
O yo también me han abierto mucho la puerta de decir, oye, Tachitas, ¿cómo crees que podemos solucionar esto? O tú cómo lo harías, ¿no? Entonces, en lugar de querer imponer una idea o imponer una forma, creo que lo que hemos desarrollado es esta flexibilidad de las dos áreas para encontrar la solución que es más grande que nosotros mismos. Sí, va muy de la Cariño, por mano. favor. Vamos, gracias, niño. Va muy de la mano con lo que comentaba al principio, ¿no? De cambiarte ese chip, de ser un poquito más flexible. O sea, es un no, porque no se puede técnicamente por esto y por esto. Pero si estás siempre enfocado a la parte de producción, pues no vas a entender la parte técnica de por qué él no se puede llevar a cabo. Y al revés, si estás muy metido en la parte técnica, que eres muy cuadrado y las cosas se tienen que hacer siempre de una manera porque es técnica, pues no vas a entender la parte de producción, de querer dar un mensaje o de querer dar, y siempre va a haber esa negativa de la parte técnica hacia la creatividad de no se puede, pero no un porqué y no dar una solución, como dice Tachitas, y al revés, de la parte creativa a la parte técnica, de decir, es que siempre ustedes hacen lo mismo y hay que hacer las cosas diferentes. Entonces yo creo que si lo hacemos en un tema entre amigos, como estamos haciendo ahorita, y llegamos a un consenso y a un común acuerdo de un peloteo, como lo platica Tachitas, podemos llegar a hacer cosas muy buenas y a dar soluciones. En lugar de dar problemas, dar soluciones y llegar a un buen punto y conjugar y terminar con este enigma que tiene mucha razón mi amigo Víctor Romero, en que es como uno de los grandes paradigmas de esta parte de creatividad con producción. Entonces, se pueden llegar, como les decía, se puede cambiándose el chip, no porque las cosas siempre han sido así, tienen que seguir siendo así. Entonces, nada más cambiarse el chip y siendo un poquito más flexible, podemos llegar a un buen resultado sin ningún problema. Wow, muy bien, muy buena respuesta, gracias. Aquí tenemos otra, quiero aprovechar que tenemos tiempo. Aquí nos escribe John y dice, brindar ideas de acuerdo a una estructura base, bueno, creatividad, brindar ideas de acuerdo a una estructura base y aún lo sigo aprendiendo. Es algo para muy profundo porque todos lo ven de diferente manera. No sé si quieran comentar algo al respecto, quien guste contestar. Sí, obviamente producción siempre tienes una base y en esa base es como vas cambiando en base a lo que te va, perdón la redundancia, con base a lo que vas escuchando del cliente, entonces vas modificando, pero sí, yo en lo personal tienes una cama, pero no quiere decir que siempre las cosas son de esa misma manera, sí es una base y de ahí se va modificando a una base sólida. Perfecto. Hey. No, pues. Adelante, amigo. Creo que. Gracias, perdón. Creo que al final de cuentas podemos tener muchos puntos de vista, muchos criterios. Al final de cuentas, de eso se trata este programa, ¿no? Compartir los diferentes puntos de vista. Y no porque nosotros hayamos dicho que la creatividad y el video, al final de cuentas, son como debemos empezar un proyecto, debe suceder así, ¿no? Como lo mencionamos en algún principio, la idea es darle cómo nosotros nos ha funcionado, es esta parte de cómo lo hemos desarrollado y hemos tenido grandes resultados. Esa es la idea es que ustedes también nos compartan y que obviamente sumemos todos fuerzas para, obviamente, el único fin es generar eventos con un gran impacto, ¿no? Y bueno, pues para continuar, ya con este último bloque del programa, y también para no alargarnos mucho, yo quisiera que tanto Gallardo y Sánchez nos compartieran 3 tips. Si tenemos que resumir y darle 3 tips a la audiencia, ¿qué serían estos 3 tips que hicieran que mejoráramos nuestros shows, nuestra planeación, nuestra ejecución de un evento? Gallardo. Yo podría compartirles 3 tips. Sería, bueno, va a sonar muy insistente, pero créanme que eso va a evitar muchos dolores de cabeza. Una es cuidar su aspecto y resolución, eso es básico. En cuestión de cableado es utilizar siempre, no combinar cableado, es decir, siempre utilizar, por ejemplo, si tú estás ocupando HDMI, tratar de que todo sea HDMI, o si estás ocupando DVI, que todo sea DVI,
o buscar con qué otro tipo de cableado de conexión convive mejor. Por ejemplo, sabemos que los convertidos de HDMI a SDI funcionan bastante bien. Entonces, tratar de tener la menos conversión posible, y menos si vamos a convertir de una señal análoga a una digital o viceversa, pues evidentemente vamos a tener muchos dolores de cabeza. Atreverse a hacer las cosas diferente no quiere decir que no vayan a funcionar. Si nunca te atreves a hacerlas diferente, pues nunca vas a saber si va a gustar o no. Y la otra es, como equipo, como staff, como crew, dividir tareas. Hablando específicamente del área de video, por los pilares que les decía, pues obviamente son muchas cosas que engloban al video. Entonces, antes se ocupaba que una persona hiciera switcher, corriera contenidos y hiciera otra actividad. En lo personal, tengo que admitir que lo hacía, pero sin embargo lo vas aprendiendo y te vas dando cuenta que si divides esas tareas, que alguien se dedica a contenidos, alguien se dedica al switcheo, alguien más se dedica al circuito cerrado, y así vas dividiendo tareas, pues obviamente ese engrane va trabajando de manera perfecta, que aunque muchas veces, aunque durante el show solamente hay un cue, y que en ese cue incluye que los 4 den el click o el go o lo que le quieran llamar al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así sea un cue, pero es el cue más importante del show. Entonces, si todo lo englobamos en una sola persona, pues obviamente la tardanza o el delay que va a tener en lo que den los 4 clics, pues se va a denotar en el show. Sin embargo, si cada uno da el clic al mismo tiempo, pues también lo vamos a mostrar en el show, y vamos a provocar que ese engrane y ese efecto wow que platica Fong, pues se lleve a cabo y logremos una ejecución perfecta. Excelente, muchas gracias, Gallardo. Tocayo, ¿qué nos podrías compartir? 3 tips en la parte de creatividad, que no únicamente, en esta parte no creo que, o sea, podemos compaginar todo el tema evento y en la vida misma. ¿Qué tips nos darías? Escuchar al equipo, aprender de todos, como decía Gallardo, ¿no? Desde ese cue perfecto, escuchar, conocer de todos del equipo y sobre todo aprender de todos. Siempre te vas a llevar, en cada evento te vas a llevar algo que puedes ver cómo hacerlo diferente el próximo evento. El mismo staff te va a enseñar y te va a pedir el aprendizaje. Ese es uno. Escuchar y aprender todo lo que puedan de todo lo que está pasando en el house. También aprender de todo lo que está pasando en escena. Ser proactivo. Siempre se los digo, es ser muy proactivo. Por ejemplo, de repente fungir como stage manager. Yo les decía el programa pasado que para mí era como dirigir una obra de teatro. Entonces, si va a haber speakers, cómo entran los speakers, cómo salen los speakers, por dónde entran los speakers, por dónde salen, ayudarles a los speakers a que tengan esa confianza de por dónde se tienen que mover en el escenario, hacia dónde se tienen que dirigir. Entonces, siempre ser proactivos, no quedarse con lo que ya saben y tratar de aprender más cosas, porque eso les va a llevar mucho más lejos. Y también disfrutarlo como enanos. Cada evento, en verdad, yo creo que hay que disfrutarlo como enanos, hay que sentir esa satisfacción desde cuando empezó esa adrenalina que está empezando hasta la finalidad, ese aplauso de vientos, muchachos, lo logramos, y ver qué puedo hacer diferente para el próximo evento. Eso es creo que uno de los tips más importantes que les tengo que dar. Si no lo disfrutan, híjole, es bien difícil, ¿no? Entonces, diviértanse muchísimo haciendo un evento, desde la producción hasta la hora de hacerlo en vivo. Esos son mis tips, Tocayo. Wow, muchas gracias, muy buenos tips. Gracias a ambos. Y quiero seguir leyendo aquí unos comentarios. Bueno, agradecer a todos los que se han conectado, los que nos están mandando saludos. Pero en especial, aquí hay un saludo para mi amigo Gallardo. Nos escribe Edgar Cárdenas Carmona.
Dice, mi querido Juanito, qué gusto verte y sobre todo escucharte tan preparado en tu ramo. Recuerdo cuando nos apoyabas en el colegio con el audio para las ceremonias y eventos. Deseo que sigas teniendo más éxito. Wow, entonces sí fue cierta tu historia del audio. Claro, el profesor Edgar era el director y dueño de la preparatoria en donde estudié, el Colegio Versalles en Coacalco, Estado de México, y él es uno de los maestros que me apoyó en la preparatoria y me ayudó para acabar a concluir mi preparatoria, y que sea muy agradecido. Y gracias por los saludos, profesor. Espero vernos pronto. Perfecto. ¿Quieres leer otro comentario, Juan? No, adelante, amigo. Si quieres, sigue tú. Perfecto. Bueno, pues digo, realmente son muchos comentarios, no pararíamos de leer todos, pero crean que nosotros una vez terminado el programa nos damos a la tarea de leerlos, de debatir cuáles son los comentarios que nos han hecho, qué temas les interesa que nosotros platicáramos. Como lo comenté al principio, sabemos que es muy difícil tocar un tema y detallarlo de principio a fin, pero tenemos mucho tiempo por delante, no se desesperen, síganos escribiendo qué les gustaría de que habláramos. Se vienen muchas sorpresas, por ahí traemos una dinámica de invitados, espérenla, la verdad va a estar muy, muy, muy interesante. Estamos todavía en negociaciones del cobro, pero bueno, esperamos abrir la cartera para poder lograr traer esos invitados que ya estamos ahí ya casi a punto de firmar. Redes sociales. Otra cosa también muy importante, ya tenemos un número de WhatsApp, lo vamos a estar posteando en la semana para que nos escriban ahí, sea un contacto más personalizado, más rápido, y por ahí estar compartiendo información con ustedes, y ustedes también a su vez nos compartan. No me resta más que agradecer a mis compañeros. Si hay algo con lo que quieran concluir, adelante, Fong. Pues nada, agradecer a Tachitas, a Gallardo por la plática del día de hoy. La verdad muy interesante, temas, conceptos que la verdad son muy buenos para todos los que nos dedicamos a esta área. Y también, aunque no te dediques al área de producción de eventos, el tema de creatividad abarca infinidad de áreas, ¿no? Gracias a todos por conectarse hoy, por sus comentarios. También recordarles que tenemos un correo electrónico que es desdelhouse@gmail.com. Ahí también nos pueden escribir, nos pueden mandar las sugerencias de los temas para los siguientes programas, como qué les gustaría de que habláramos. Y bueno, gracias a todos. Amigo Tachitas, Gallardo, ¿algo más que quieran agregar? Muchísimas gracias. Escríbanos, denos sus opiniones. Si quieren saber de algún tema en específico, síganos, leemos todos. Y literal, aquí estamos desde amigos desde el house entre amigos para contestar cualquiera de sus dudas, de sus inquietudes. Y si nos quieren compartir algo, también adelante. Bueno, vamos a agradecer el espacio y el tiempo y su atención por conectarse, y que nos escriban al correo desde el house@gmail.com en el WhatsApp, y vamos a estar contestando. Si tienen dudas, vamos a tratarles de estar contestando una a una de forma personal para que todos tengan respuesta. Pues bueno, Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde. Nos vemos. Gracias. Adiós. Cuídense. Gracias. Bye.